Ingeniero, no sé qué sucede con tu sonido, no suena nada. Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿Me oyen? Ahora sí, señor, Hola. Ah, bueno, ya, qué pena, tenía mal configurado acá el audio, qué pena, qué pena. Bueno, tranquilo. entonces nada, pues les venía comentando que estoy muy agradecido por la invitación. Gracias al ingeniero Felipe Zuluaga por invitarme a dar esta charla. Ya hace unos días atrás habíamos hablado de haber, pues, participar en estas charlas, tardes de ASRAE, pues llevando un poquito de ventilación mecánica. Eh, Espero que sea muy productiva la charla de hoy, que les sirva, que puedan aprender un poquito. Pues yo también quiero aprender de alguna manera. Eh, Les decía que me gusta que las charlas sean participativas y que cuando alguien tenga una pregunta, pues de una vez me interrumpa y me diga, tengo una pregunta. Y si yo de pronto no puedo ver si levantan la mano y todo, porque pues generalmente oculto todo este tipo de cositas como para que no me incomoden. Entonces, me hablan, me dicen, miren, Hernán Darío, tengo una pregunta sobre eso y vamos de una vez solucionando las preguntas como para que no vayan quedando ahí al final que después se pierde el hilo del tema, ¿no? Entonces, pues nada, arranquemos de una vez y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Entonces, nuestra charla de hoy se trata de enfriamiento evaporativo. Vamos a hablar cosas básicas, vamos a hablar algunos temas como por ejemplo, qué es, cómo funciona, dónde se puede aplicar, ¿sí? El cómo funciona, algo de psicometría, muy sencillo, muy básico, pero es importante saber tener en cuenta algo de psicometría para entender realmente el funcionamiento y realmente cómo actúa, cómo funciona en sí el enfriamiento evaporativo. Vamos a ver algo de cálculo, sobre todo el cálculo del caudal, que digamos es como lo que puede de alguna manera generar alguna inquietud. Selección de equipos, lo haré con la marca que yo represento, que es Soler y Palau, y vamos a hacer una selección de equipos como tal, ¿sí? Mostrarles cómo deben hacerlo y cómo deben es. Algo de arranque, fallas frecuentes, cositas o observaciones y algo de aplicaciones será lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? ¿Qué es? ¿Qué es el enfriamiento evaporativo? Yo creo que pues muchos ya lo conocen, si no lo conocen pues realmente es simplemente si hablamos del equipo en sí, es un equipo de ventilación mecánica para renovar los ambientes, renovar el aire de los ambientes, ¿sí? No se puede, aunque sea un equipo que me genera cierto tipo de acondicionamiento, no lo puedo como tratar como un equipo de acondicionamiento, como un aire acondicionado, tal cual, ¿no? Sino esto es más un equipo de renovación que depende de muchos otros factores para que realmente podamos tener una mejora en la temperatura, en la humedad del ambiente, ¿sí? Entonces, nosotros lo tratamos como un equipo de ventilación mecánica, ¿sí? Es un equipo que por su trabajo, por lo que requiere para su funcionamiento, requiere un menor consumo eléctrico en comparaciones con equipos de aire acondicionado, ¿sí?
Realmente lo hemos visto en muchos proyectos en Colombia, en los cuales se prefiere utilizar el enfriamiento evaporativo, no el aire acondicionado debido a sus costos. De hecho, hace unos días me llamó una marca importante, una cadena importante de restaurantes, aunque en este caso iban a poner simplemente ventilación mecánica, pero en puntos que tienen en lugares costeros, de temperaturas muy altas, quieren empezar a reemplazar un poquito el tema del aire acondicionado a ciertas horas del día y tratar de bajar y ajustar el tema con ventilación mecánica, ¿sí? Debido a los altos costos que esto implica para ese tipo de locales. Entonces, eh, el tema del consumo eléctrico está muy presente en este momento en todos los proyectos. Entonces, el enfriamiento evaporativo es una buena opción porque pues va a permitir un ahorro como tal. ¿Sí? Uy, se me repitió este, qué pena. Bueno, ¿qué es el enfriamiento evaporativo? Simplemente es un proceso natural mediante el cual se aprovecha el agua como un refrigerante. ¿Sí? No necesariamente el agua entra en contacto con la superficie o con el aire, no, dependiendo del tipo de enfriamiento evaporativo que se utilice, ¿sí? Desde luego sí necesitamos una masa de agua para poder generar este enfriamiento evaporativo, ¿sí? Existen dos tipos de enfriamiento evaporativo. El indirecto, ¿sí? Que este lo que hace es generar una reducción de la temperatura cuando el agua se hace pasar a través dentro de un evaporador y pues a través de él, de las rendijas, pasa el aire y pues digamos no hay un incremento de la humedad en el aire que está pasando a través de este serpentín, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, ese es el enfriamiento indirecto que yo sé que lo manejan muchos sistemas de aire acondicionado, los de agua helada, y esos son enfriamientos indirectos, los que utilizan serpentines y refrigeran el agua, y bueno, para algunos procesos industriales, para acondicionar zonas, ¿sí? Y está el enfriamiento evaporativo directo, que es como digamos, el que más me aplica a mí, del que más les voy a hablar, o del que les voy a hablar realmente, en el que me voy a enfocar, y es simplemente el enfriamiento evaporativo en donde sí hay una evaporación de agua circundante a nuestro aire. Es decir, que lo que hacemos es cargar un poquito de humedad en ese aire. Yo creo que la forma más básica, primitiva de de enfriamiento evaporativo que hemos vivido desde niños, pues ese ha sido siempre nuestro sudor, ¿sí? Hacemos ejercicio, hacemos temas físicos, ¿sí? Nuestro cuerpo empieza a expeler agua, botamos agua, ¿sí? Por nuestros poros sale agua que está a la misma temperatura de nuestro cuerpo, ¿sí? Por qué no refrigera esa agua? ¿Por qué por qué sentimos esa frescura? Bueno, simplemente porque se evapora esa agua, y al evaporarse se va llevando el calor, ¿sí? Entonces, digamos que ese enfriamiento evaporativo directo es el que tenemos desde inconscientemente, desde que éramos bebés, ¿cierto? Desde que llegamos a este mundo, tenemos inconscientemente en nuestro cuerpo, nos refrigera de esta manera que es bien interesante, ¿sí? ¿Dónde se puede aplicar el enfriamiento evaporativo? ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, pues yo sé que ahorita hay muchos sitios donde puede haber enfriamiento evaporativo, lugares, por ejemplo, donde hay muchas personas, donde el calor internamente tiende a ser elevado, ¿sí? Hay una temperatura elevada. Generalmente el enfriamiento evaporativo lo utilizamos para regular un poquito el calor, esa temperatura,
a ajustar el clima, dejarlo un poquito más a confort de las personas, aunque no solo aplica para personas, también hay procesos, hay otro tipo de temas para hacerlo, ¿no? De 500 Señor, Disculpen los que no. tengan micrófonos activos, se pueden silenciar, por Ok, favor. creí que me iban a preguntar algo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí la fotografía nos muestra un call center. No sé si habrán ido a un call center alguna vez. Probablemente sí, probablemente no. Hay demasiadas personas, el tema de calor es bastante fuerte. Yo he ido a call centers de grandes cadenas en Colombia. Hay 60 personas, 80 personas metidos en un espacio que uno dice, aquí este es un espacio como para 20 personas, no para 80. ¿Sí? La cantidad de calor, bueno, también puede haber otro tipo de cosas, contaminación, CO2, ¿sí? Nos vamos a enfocar un poquito en el tema de la temperatura, pero puede ser un sitio interesante para poder aplicar este tipo de cosas. Entonces, un enfriamiento evaporativo los hemos vendido para temas bancarios, para oficinas bancarias, para restaurantes. No sé si han ido a los McDonald's. En los McDonald's generalmente están acondicionados con enfriamientos evaporativos. Por ejemplo, los de Bogotá, los de Medellín. Hay enfriamiento evaporativo y hay sistemas de extracción y todo. Pues se refrigeran o se enfrían mediante ese tipo de sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el aire interior de estos lugares? Pues un aire que está caliente, está por encima de las condiciones de temperatura y humedad. Bueno, temperatura, no necesariamente la humedad, a menos de que haya un proceso específico interno que me afecte la humedad, ¿sí? Pero puede estar un poquito más alta por el tema del sudor, dependiendo el trabajo que se esté ejerciendo internamente. Pero el aire exterior está a menor temperatura. Bueno, cualquiera diría, bueno, ¿y por qué no intercambiamos el aire y hacemos renovación? Sí, puede pasar netamente con renovación. Puedo poner un ventilador, a meter aire frío y saco el caliente. Bueno, puedo tener un acondicionamiento de ese lugar y bajar la temperatura. Pero a veces necesito mucho aire, ¿sí? Mucho aire para poder tener esas condiciones que necesito, y un enfriamiento evaporativo puede darme unos grados menos de más en ese aire que ingresa, que me van a ayudar muchísimo a ajustar más esa temperatura interior. Entonces, por ese motivo, digamos, todo ese tipo de lugares locales, salas de cines, hay salas de cines con enfriamiento evaporativo, hay locales comerciales, eh, colegios. Ingeniero, mira, el ingeniero Lenin de la Hoz te dice demasiado calor sensible para colocar equipos evaporativos genera alta humedad. Te lo envía por el chat. Señor, Que acá el ingeniero Ajá. Lenin de la Hoz te envía por el chat demasiado calor sensible para colocar equipos evaporativos genera alta humedad. Ok, ok. Ya ahorita hablamos de calor sensible. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar. Estamos hasta ahora empezando y ahorita vamos a debatir sobre calor sensible. ¿Listo? Entonces, tengo ese tipo de espacios en donde se pueden ubicar los ventiladores, los implementos evaporativos. ¿Mm? A ver. Donde también se aplica mucho en la industria. En la industria se puede aplicar muchísimo enfriamiento evaporativo. Realmente es un tema, eh, digamos, yo no lo había visto tan cerca. Hasta hace unos años acá empecé a notar que realmente hay muchas aplicaciones donde el enfriamiento evaporativo es muy funcional. Por ejemplo, en el tema de los textiles, ¿sí? Donde fabrican las telas, hilos, donde hacen la ropa.
realmente es importante poder instalar un enfriamiento evaporativo. No solo por la reducción de temperatura, sino en este caso la humedad juega un papel importante, ¿sí? Hay partes donde utilizan aspersores de agua, ¿sí? Para mitigar un poquito la generación de todas estas moticas que se generan por el trabajo con los hilos, con las telas, ¿sí? Entonces, al momento de que tú ingresas esa humedad, descienden esas moticas, ya no les es tan fácil estar flotando, sino descienden y tú, mediante un sistema de extracción, puedes tomarlas, ¿sí? Puedes captarlas. ¿M? Entonces hay unas grandes ventajas como tal de poder tener una buena humedad en este tipo de lugares. Digamos, algunos de los materiales son menos propensos a romperse, ¿sí? Eh, Puede haber efectos de fricción de las telas, generar estática, ¿sí? Entonces, un incremento evaporativo en la industria, sí, hay industrias que realmente puede funcionar muy bien este tipo de equipos en donde se pueda, desde luego, controlar la humedad. Hay que controlar siempre la humedad. No se puede dejar que se sature el aire dentro del recinto con demasiada humedad porque puede haber otros problemas que podemos hablarlos más adelante. En la industria también de los criaderos de animales, también se aplican, ¿sí? Por ejemplo, encontré esto en un manual de Soler y Palau de hace años atrás, en donde hay unas tablas para los cerdos, en donde se recomienda cierto tipo de humedad, ¿sí? Y cierto tipo de temperatura. Si ustedes van a estos criaderos, pues a los que yo he ido, si realmente no les aplican aire acondicionado, puede generar un sobrecosto importante en el producto final, que tú pongas un aire acondicionado a mantener la humedad y a mantener la temperatura, ¿sí? Un enfriamiento evaporativo realmente puede hacerlo, ¿sí? Mantener una temperatura promedio con una humedad también promedio, dependiendo del lugar, ¿sí? Debemos tener en cuenta que ahorita les muestro un poquito más, con más detalle, de que realmente el enfriamiento evaporativo puede tener un funcionamiento variable, porque depende de las condiciones del ambiente exterior, del lugar en donde estamos tomando el aire. ¿Sí? A medida que tomamos un aire más húmedo, vamos a tener unas características de funcionamiento diferente del enfriamiento evaporativo al tomar un aire más seco. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la industria, la industria alimenticia con los criaderos de animales, de pollos, ¿sí? Los pollos también, digamos, requieren unos ambientes especiales. Si de pronto han visto algo de este tema, los animales tienden a consumir menos comida cuando hay mucha calor, ¿sí? Y esto hace pues que no engorden, ¿sí? Entonces, pues una refrigeración que sea realmente un poco más económica, bajando la temperatura del ambiente, pues puede mitigar eso y puede hacer que el ambiente sea más cómodo para ellos. Y si se controla la humedad, pues mire que hay unas tablas también de cuánto es el incremento en peso y el índice de consumo de alimentos, ¿no? Entonces, interesante, aplican los implementos evaporativos para ello. Aplican también para invernaderos, ¿sí? Desde luego las plantas tienen unas temperaturas óptimas y unos porcentajes de humedad que también funcionan, ¿sí? Como les digo, todo depende del ambiente exterior, ¿sí? Si yo estoy en un lugar que ya tiene la humedad, ¿cierto? Pues meterle más humedad con un enfriamiento evaporativo, pues no sería válido si el cultivo no me lo acepta, ¿ok? Entonces, pero ustedes
tienen que hacer el análisis, revisar el ambiente exterior del lugar donde está ubicado el cultivo, el invernadero, y ver si realmente tienen las condiciones óptimas para poder instalar un enfriamiento evaporativo. Ya ahorita vamos a ver qué condiciones son las más óptimas para, para que funcione un enfriamiento evaporativo. ¿Sí? Pero pues este tipo de temas, últimamente he visto cultivos de otro tipo de plantas que los hacen como en hangares, en bodegas, simulan el movimiento del viento. O sea, eso lo he visto en como una especie de cultivos de cannabis, cannabis medicinal, ¿sí? En donde hasta se puede simular el movimiento del aire mediante ventilación, ¿sí? Ventiladores que impulsan y de un lado a otro el tallo de la planta para que éste se fortalezca y crezca, y se controlan todos los tipos de humedad, temperatura. Entonces funciona también este tipo de sistemas para ahí. ¿Sí? Desde luego, pues digamos que hay una variación de un grado, de ciertos grados de humedad, pues está dentro de rangos, ¿sí? Si se dan cuenta, hay rangos. Entonces hay plantas que están entre ciertos rangos realmente para que tengan un buen crecimiento, un buen desarrollo. El enfriamiento evaporativo no es un sistema que tenga una exactitud como tal, ¿sí? No es tan fácil controlarlo a menos que tengan un muy buen sistema de control, pero aún así dependemos de agentes exteriores, ¿ok? ¿Cómo funciona? Vamos a ver un poquito cómo funciona. No puedo escuchar. Vamos ya como lo había nombrado ahorita un ingeniero que me escribió, bueno, me dijo, hablamos del calor sensible, entonces hagamos un pequeño resumen del calor sensible, como tal, ¿de qué es? Simplemente el calor sensible es el que genera un cambio de temperatura, ¿sí? Nos genera un cambio de temperatura, ¿sí? Calor sensible, lo tenemos que tener muy en cuenta porque el calor sensible, digamos, es una de las partes más importantes dentro dentro de nuestro cálculo, ¿no? Permítame un momento, qué pena con ustedes. Qué pena, qué pena. Sí. Eh, este calor como tal eh, es un calor que es evidente al tacto, ¿sí? Es decir, que realmente tú lo puedes medir con un termómetro, ¿sí? Es el que sentimos, el que siempre como que el calor que es el sensible. ¿Listo? Está el calor latente. ¿Sí? Que simplemente es el calor que genera un cambio de estado en el fluido sin que cambie la temperatura. Cuando ponemos a hervir algo y está hirviendo, pues realmente no va a cambiar de temperatura hasta que no acabe el cambio de estado, ¿cierto? Yo creo que estos son como cositas básicas que teníamos desde mucho tiempo atrás, pero pues que a veces uno las olvida o no le presta atención, ¿sí? También podemos, digamos, de alguna manera eh, indicar lo que es simplemente ese calor necesario, ¿no? Para generar un cambio de estado sin alterar la temperatura, ¿sí? Este tipo de calor no lo detecta el cuerpo, o sea, no lo podemos percibir, ¿sí? Este calor no lo percibimos, ¿ok? Está la humedad relativa. Simplemente la humedad relativa es una medida, ¿sí? Que está expresada en porcentaje, que nos habla de la cantidad de humedad que existe en el aire
pues en comparación con un valor máximo posible, ¿sí? Si hablas del 95, como está acá en la imagen de humedad, pues el 95% de humedad o el 10% de humedad, ¿sí? 10% de humedad es un ambiente muy seco, muy seco. Un 95% de humedad en el ambiente es un ambiente bastante húmedo, ¿sí? Puede ser casi cercano a un ambiente costero y hasta con ciertas condiciones diferentes para que tenga ya una humedad tan alta, ¿ok? Es importante también tener presente las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco, pues la temperatura normal que medimos con un termómetro seco, como les dije hace un momento, ¿sí? La medimos del ambiente. A veces yo en mi casa tengo un termómetro ahí pegadito en mi pared, pues me gusta saber, controlar la temperatura y la humedad que tengo en mi hogar, ¿sí? Para saber qué condiciones tengo. Y la temperatura a bulbo húmedo, pues no sé si se acuerdan, si alguna vez hicieron el experimento en el colegio, en donde al mismo termómetro de bulbo seco, lo hicimos así alguna vez en el colegio, le amarrábamos un algodón húmedo en el bulbo, ¿cierto? Y le damos unas vuelticas así hasta que se evaporara algo de agua. Cuando se evapora algo de agua, pues se baja la temperatura, se reduce, ¿sí? Entonces, esa es la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? ¿De qué nos sirve todo eso? Vamos a hablar un poquito. Entonces, resulta que yo en una situación, digamos, se puede llamar de calor agobiante, en una situación en un lugar X, ¿sí? Tengo una temperatura de 36 grados centígrados y 30% de humedad relativa, ¿sí? En este caso, el calor latente es bajo, ¿sí? Y el calor sensible es bastante alto, ¿sí? En una proporción, simplemente para el ejemplo, estamos diciendo que el calor latente es un tercio y el calor sensible 2 tercios, o sea, es el doble, es bastante calor sensible, ¿sí? Cuando yo hago pasar ese aire bajo esas condiciones por un enfriamiento evaporativo, ¿sí? Ahorita hablamos más, con más detalle del enfriamiento evaporativo y las cosas que funcionan internamente, ¿sí? Pero ese enfriamiento evaporativo lo que hace es simplemente generar un intercambio y al pasar el aire por un panel húmedo, ¿sí? Ese aire pasa por ahí y con el agua pues genera una evaporación de agua que roba calor, pero también Lo dejas ahí humedad en paradito, el pues. aire. Señor, señor. Bueno. Entonces, al final, ¿qué obtenemos después de pasar por un equipo de enfriamiento evaporativo? ¿Sí? Una reducción una reducción del calor sensible y un incremento del calor latente. ¿Sí? Es decir, pasamos de 36 grados a 26 grados y nuestra humedad relativa de 30% pasó al 70%. Lo que hace este equipo es bajar ese calor sensible, ¿sí? Convertirlo en latente para que pues sea un calor que al final de cuentas no sintamos, ¿sí? No sintamos el sensible, pues el latente que al final de cuentas no lo sentimos, no lo percibimos, pues está ahí, pero al final de cuentas no nos está afectando, ¿sí? Digamos, a grandes rasgos, así es como funciona un enfriamiento evaporativo, ¿sí? Puede ser el equipo que les mostré, a veces ponen el panel en la pared y humidifican el lugar y tiene un extractor, entonces igual el proceso es el mismo, ¿sí? Simplemente que haya ese intercambio entre el aire conjunto con el agua para generar la evaporación y para generar
la reducción de temperatura, la reducción del calor sensible y el incremento del latente. Veamos algo de psicometría muy básica para que entendamos ese comportamiento de ese enfriamiento evaporativo, como el que vimos ahorita, ¿sí? Me gusta siempre hacer un pequeño repaso y mostrar algo, cosas muy sencillas. No sé si todos, me imagino que todos pueden manejar psicometría, pero de pronto no todos. Entonces, ¿qué es la psicometría? Simplemente psicometría es este diagrama que vemos acá donde están las características del aire, ¿sí? Y en donde podemos de alguna manera poder ver el comportamiento del aire con diferentes condiciones de temperatura, humedad, ¿sí? Y ver hay propiedades en sí muy importantes para lo que es la refrigeración, ¿no? Entonces, ese diagrama psicométrico, pues nos ayuda muchísimo, no solo para Chevac, para muchas otras cosas. Entonces, veamos cosas básicas de esa carta psicométrica. Entonces, las líneas de bulbo seco, que es la temperatura estándar, la temperatura que les dije hace un momento que medíamos con el termómetro, que la vamos a necesitar para poder determinar el comportamiento de nuestro enfriamiento evaporativo. Las líneas de bulbo húmedo que van en esta dirección van muy similar a las líneas de la entalpía. ¿Sí? Las líneas de punto de rocío, que están así, horizontales. La humedad relativa, que se ve de esta manera en nuestro gráfico, nuestra carta psicométrica, ¿sí? Están en porcentaje, como lo habíamos dicho anteriormente. Los gramos de humedad por kilogramo de aire seco, que es el agua que gana o pierde el aire, ¿sí? Entonces, lo podemos medir esa cantidad de agua que gana y pierde nuestro aire. Hagamos un pequeño ejemplo de enfriamiento evaporativo. Entonces, vamos a dar unos datos iniciales, ¿sí? Temperatura de bulbo seco, ¿sí? Digamos, estamos en un lugar, no sé, de Colombia, un lugar X, en donde tenemos una temperatura ambiente de 35 grados centígrados, que sería nuestra temperatura de bulbo seco. Y el ambiente tiene una humedad relativa del 50%, o sea que es un medio seco, ¿sí? Digamos, marcamos los 35 grados y vamos hasta la curva de humedad relativa del 50%. Aquí, en este punto, nos daría esos datos iniciales, ¿sí? Yo pongo un enfriamiento evaporativo. ¿Qué es lo que busco con el enfriamiento evaporativo? Llevar mi aire o llevar este punto hasta lo más cercano acá a esto que se llama el punto de rocío. Aquí es donde empieza a condensar el agua, ¿sí? ¿Se han visto cuando sacan una bebida que está en la nevera y la ponen sobre la mesa y empieza a condensar? Bueno, punto de rocío. ¿Sí? Entonces, quiero llevar mi aire hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desplazarme. ¿Sí? Algo que no les dije, el enfriamiento evaporativo es un proceso isentálpico, ¿sí? O sea, no hay un cambio de entalpía, ¿sí? Se mantiene. Entonces, vamos siempre por la línea, por la misma línea, subiendo hasta llegar hasta el punto de rocío, ¿sí? ¿Podemos llegar al punto de rocío? Realmente los paneles de intercambio no son 100% eficientes. Ahorita les muestro, ¿sí? Generalmente podemos llegar hasta un 90 y pico por ciento, así ya vuelve pájaro, de eficiencia. Entonces, generalmente llegar hasta aquí, hasta el 100% de humedad en el aire, pues no es tan fácil conseguirlo, ¿sí? Pero para efectos del ejemplo, vamos a decir que llegamos hasta este punto, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿sí? Me desplazo hacia abajo
y veo que la temperatura ya no es de 35, sino de 26 grados, pero mi humedad llegó acá al 100%, ¿sí? Entonces, el aire en ese lugar que inicialmente estaba a 35 grados y 50% de humedad relativa, pasó a 26 grados y 100% de humedad relativa. ¿Ven? Esta línea de acá, Ingeniero, esta disculpa. línea le conocen como capacidad evaporativa. Entonces, entre más larga sea esta línea, más temperatura voy a reducir. ¿Sí? Ingeniero, una preguntita. Sí, Aquí señor. por el chat Sí, señor. te preguntan que si podrías explicarle a Daniel Salinas en qué radica que no haya cambio de entalpía. Ah, bueno. Bueno, realmente es un Hermano, proceso isentálpico, ¿no? Entonces, vamos por la línea. Ven, te muestro acá. Aquí está. Las líneas de bulbo húmedo. Realmente nosotros nos movemos, lo que buscamos con el enfriamiento evaporativo es llegar a esa temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que estamos, ¿se acuerdan la medición de bulbo húmedo y, y el termómetro seco con el bulbo, con un algodón humedecido? Pues lo que hacemos es movernos por ese punto, ¿sí? Como no estamos agregando humedad a nuestro ambiente, a nuestro aire, perdón, pues realmente lo que estamos generando es movimiento por la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Llegando a esa temperatura. Por eso nos desplazamos en la misma dirección, ¿sí? Del proceso de las líneas de entalpía. No estamos pasando de un lugar a otro, ¿sí? No estamos pasando eh, de, ¿de qué? De un punto X de entalpía a un nuevo punto de entalpía. Seguimos por la misma línea porque nos estamos desplazando por las líneas de bulbo húmedo como tal. Entonces, no, realmente no es un proceso que tenga una entalpía diferente. Por eso es isentálpico, ¿no? Hay aquí, tengo otro ejemplo en donde, bueno, aquí están las humedades que también las había indicado, ¿sí? Inicialmente se tenía 17,7 y al final tuvimos 21,3, ¿sí? Entonces hubo un incremento de humedad, desde luego, lo notamos acá con el cambio de la humedad relativa en el aire que estamos ingresando o que estamos manejando, ¿no? Hay algo importante, haciendo otro ejemplo con otras condiciones diferentes, en donde la temperatura de bulbo seco, ¿sí? 35 grados, pero con otras condiciones de humedad, 90% de humedad relativa, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Miren que la línea, esta línea se volvió muy corta, demasiado pequeña. Si yo me desplazo hacia abajo, realmente solo bajé como un grado y algo, ¿sí? Al final de cuentas, un enfriamiento evaporativo no me es funcional donde yo tengo humedades relativas en el ambiente altas, ¿sí? Porque el aire no tiene capacidad de absorción de humedad. Si no tiene capacidad de absorción de humedad, pues no puedo evaporar tan fácil el aire, el agua que tengo, ¿sí? No, no, ya no es tan fácil. Entonces ese cambio de temperatura que voy a obtener es realmente muy pequeño, ¿sí? Esto puede ser que si yo pongo un enfriamiento evaporativo, un equipo de enfriamiento evaporativo en unas condiciones de este estilo, pues al final de cuentas pareciera que estoy metiendo el mismo aire exterior, ¿sí? Sin hacerle casi ninguna variación, entonces no tendría sentido. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y por qué
¿Por qué no me vende un enfriamiento evaporativo para Cartagena, para Barranquilla? ¿Por qué no ponemos allá? Si es que allá la energía es muy costosa y podemos ahorrar. Bueno, precisamente esta es la razón, ¿sí? La capacidad evaporativa en este tipo de ambientes donde la humedad es muy alta es muy, muy, muy baja, ¿sí? Al ser tan baja, pues realmente no me da chance de poner un equipo de esos y obtener una reducción adecuada o satisfactoria, o por lo menos con algún grado de qué, de que sea aceptable, que diga, oiga, bueno, por lo menos me redujo 4 grados, 5 grados, pero pues un grado y un poquito, pues al final de cuentas puede que no haga mucha diferencia. Entonces, es bien interesante ese comportamiento acá. La humedad, pues también, como se dan cuenta, la humedad final, pues no hay mucho que agregar en temas de humedad porque pues el aire ya está saturado hasta cierto punto de humedad y la capacidad que tiene para absorber más humedad, pues no es mucha. ¿Sí? Bueno, veamos un poquito de lo que son los cálculos. ¿Sí? Estos son tomados, esto lo he sacado de los manuales de ventilación de Soler y Palau. Probablemente existan otro tipo de formas de hacerlo, pero pues traigo estas opciones que tiene Soler y Palau para este tipo de situaciones. Está el método uno, que es mediante renovaciones, ¿sí? Renovaciones de ventilación dependiendo del tipo de local, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes lugares en donde hay unas renovaciones mínimas y máximas que se deberían cumplir para tener digamos, un funcionamiento adecuado, aceptable del sistema. No es el método más confiable, desde luego que no, es un método más rápido, más como de que, oiga, venga, hagámoslo rápido, necesito tal cosa, venga, ¿qué podemos hacer? Es un método así, de ese estilo. Ya otro tipo de métodos, o el otro método, pues ya es por carga térmica, ¿no? Entonces, calculas la carga térmica, los BTU por hora, ¿cierto? Eh, divides la densidad por el calor específico y por el diferencial de temperatura. Ese diferencial de temperatura, pues está dado por la temperatura deseada y menos la temperatura de salida del aire. ¿Cómo encontramos la temperatura de salida? Pues tenemos una ecuación acá también, en donde está la temperatura de bulbo seco menos la temperatura de bulbo seco menos la temperatura de bulbo húmedo por el porcentaje de eficiencia de nuestro panel. Ahorita les muestro una curva en donde pueden ver esa eficiencia que depende de la velocidad de paso que tengamos a través de ese panel. ¿Sí? Entonces son formulitas sencillas que tenemos nosotros para ese cálculo, que lo pueden hacer sin ningún problema. Desde luego que, como les digo, puede haber otras metodologías, pero pues nosotros manejamos estas. También, digamos, una de las cuestiones y preguntas que más me hacen, oiga, y bueno, ¿y cuánta agua pierde el sistema? Y que, bueno, pues hay unas fórmulas también aquí para que puedan determinar la cantidad de agua evaporada, ¿sí? Que al final de cuentas, pues todo proyecto requiere su análisis y se necesita evaluar si la cantidad de agua que se va a gastar compensa lo que yo voy a ahorrar en el equipo y bueno, pues sí, es importante hacer todo ese tipo de evaluaciones para que al final se determine para ese proyecto en específico que es lo mejor. ¿Sí? Entonces ahí está la ecuación, las ecuaciones también para el cálculo de pérdida de agua. Los cálculos de presión, bueno, ya saben que los sistemas de enfriamiento evaporativos, pues algunos
no todos, pero gran parte van distribuidos mediante conductos. Entonces hay que calcular la carga, la pérdida de carga a través de esos conductos debido a los codos, ampliaciones, reducciones, filtros, todo lo que que le tengan al sistema y que le genera al ventilador una pérdida, ¿sí? Para que puedan suplir y pueda llegar el aire que se desea a cada una de las rejillas y de los puntos de distribución. Hay algunos enfriamientos evaporativos que van directamente en techo, pero realmente los cálculos de presión se vuelven sencillos. Soler y Palau tiene este software que se llama EasyDuct, que es gratuito, lo pueden descargar, lo instalan, lo trabajan, hacen el dibujo de la ductería en 3D, en 2D, la dibujan y el software les calcula la presión. Entonces es un sistema bien sencillo, bien fácil de utilizar. Pueden descargarla. eh, Hay videos, tenemos charlas también dentro de nuestras páginas. Pueden buscar en nuestra página en la parte de técnica, en la SIP Colombia se tienen que escribir ahí en técnica para que puedan ingresar a todas las charlas que están ahí grabadas y guardadas. Y hay varias charlas con ejemplos de cómo pueden hacer el cálculo de la presión, que es muy importante pues también para el tema de la distribución del aire. Si no, pues lo hacen de pronto de la manera anterior, antigua, con un ductulador y pues miden y van revisando y buscan las ecuaciones de cómo calcular la pérdida en un codo, bueno, y realmente eso no tiene mucho lío. Hay otros software que consiguen gratuitos y pueden hacer los cálculos de presión. Digamos eso en cuanto a cálculos como tal. Veamos rápidamente algo, cómo seleccionar o de qué manera podemos seleccionar un equipo. Yo les aclaro, Soler y Palau no tiene un software de selección de enfriamiento evaporativo. Les voy a mostrar cómo lo hacemos de manera manual, ¿sí? Entonces, veámoslo. Inicialmente, antes de poder ver la selección, pues quiero mostrarles realmente qué conforma un equipo de enfriamiento evaporativo como para que sepamos qué es lo que estamos seleccionando, ¿sí? Realmente hay una parte hidráulica o conjunto hidráulico, ¿sí? Que está conformado por los paneles Celdec, Cellpack, dependiendo de las marcas que se utilicen, ¿sí? Que son unos paneles de papel, ya ahorita se los muestro en más detalle, eh, en donde se realiza el intercambio, donde se realiza la evaporación del agua y donde nuestro aire se va con muchísimo mayor humedad, ¿sí? Pero con una temperatura más baja. Está compuesto por una bandeja, hay una bandeja que tiene agua, de recolección de agua, hay un sistema de bomba, una bomba que toma el agua y la distribuye a través de de tubería, y aquí hay un un difusorcito, ¿sí? De agua, el cual se encarga y me humedece todos estos paneles para que cuando pase el aire, pues tengamos el intercambio deseado. Lo demás son perfiles, tapas y un ventilador, ¿sí? Si se dan cuenta, y como les decía yo al principio, realmente el sistema de enfriamiento evaporativo para nosotros sigue siendo un sistema de ventilación, simplemente con un módulo adicional que nos genera unas condiciones diferentes. Pero es un ventilador con un módulo. ¿Ok? Entonces, teniendo claro eso, tenemos acá el panel, ¿sí? Hay paneles de diferentes medidas. Los que nosotros utilizamos son de 8 y de 12 pulgadas de espesor, ¿sí? Son paneles que tienen unas formas bien interesantes en donde hay entradas de aire en diferentes sentidos, ¿sí? Esto se humedece, generalmente está humedecido, es un papel que tiene un recubrimiento, una celulosa, ¿sí? Que no permite el crecimiento de algas, ¿sí? Imagínense si esto no tuviera ese papel, pues esto se pudre en un par de días,
Sí, el olor y la generación de contaminación va a ser importante. Entonces, es un papel especial tratado con la configuración necesaria para que haya un muy buen intercambio. ¿Sí? De ese papel, pues tengo una curva de eficiencia de enfriamiento evaporativo. Bien, bien, ¿Sí? bien, Y bien, señor, bien, 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 bien. de enfriamiento evaporativo versus la velocidad del aire. Entonces, dependiendo de la velocidad de paso, a través de este panel, pues obtengo una eficiencia. Mira, aquí hay el de 12 que tiene mayor eficiencia, desde luego. Hay una a mayor intercambio, sí, desde luego. El de 8 ya un poquito menos. El de 4 aquí hay uno de 4 que no lo trabajamos mucho en Solar y Palau en Colombia, pero pues hay de 4 también, ya la eficiencia es muchísimo más baja, ¿sí? Que aunque las velocidades sean bajas, pues no se llegan a valores tan altos. Este de 12 pulgadas, aunque la velocidad sea baja, no alcanzamos a llegar al 100% de eficiencia, ¿sí? Por eso les decía que realmente aunque quisiéramos, no llegamos a tener ese 100%. Los paneles no son totalmente eficientes, entonces, bueno, llegamos hasta ciertos valores. Hay unas velocidades tope en los enfriamientos evaporativos y en promedio, de acuerdo al fabricante, puede estar alrededor de 650 pies por minuto, o sea, más o menos en esta parte. Ya de aquí en adelante empieza a generarse un problema que es el arrastre de agua, ¿sí? Se empieza el ventilador, la velocidad del aire empieza a llevarse el agua, ¿ok? Una de las características que tienen también los equipos que nosotros suministramos es que se pueden manejar con presiones elevadas. Nosotros hemos suministrado equipos con altas presiones, ¿sí? Presiones realmente bien importantes para temas industriales en los cuales hemos suministrado. Entonces, podemos tener equipos con presiones elevadas. O los ventiladores pueden manejar realmente presiones elevadas. Es eso, que el ventilador maneja una buena presión para eso. ¿Mm? Las construcciones pues son robustas, son en lámina, con pintura, desde luego tiene que haber pintura pues para evitar temas de oxidación, lámina galvanizada más pintura, ¿sí? Donde pueden tener resistencias de 1000 horas de cámara salina comprobadas en los laboratorios de Solar y Palau, ¿sí? Hay construcciones, configuraciones diferentes, ¿sí? En donde pueden venir con aleta curva adelantada, con aleta recta trazada para más presión, con bancos de filtros para cuidar un poquito más la calidad del aire que ingresa a los recintos, con configuraciones horizontales, verticales y a 90 grados, ¿sí? Que han sido, digamos, configuraciones especiales que se han suministrado para otro tipo de proyectos, ¿ok? Entonces, vamos aquí ya después de conocer un poquito las características de lo que era el equipo y de lo que se puede, pues, ¿cómo seleccionamos un ventilador? ¿Sí? Hay 7 modelos que ofrece la marca Solar y Palau. 7, DAL 9, DAL 16, 25, 36, 45, 72 y 96. ¿Sí? En los catálogos, entonces, hay algo acá interesante. Mire que acá nos hablan de área de paso, que es muy importante para nosotros. Área de paso, 9 pies cuadrados. Mire que me devuelvo, tengo una DAL 9. Ah, ¿y este es de una DAL 9? Sí, 9 pies cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una DAL 16 tiene un área de paso de 16 pies cuadrados, que la DAL 25 tiene un área de paso de 25 pies cuadrados, que una DAL 36 tiene un área de paso de 36 pies cuadrados y así sucesivamente. ¿Sí? Adicionalmente,
les decía, mire, la velocidad de paso máxima que me dice para este DAL 9 es de 650 pies por minuto. ¿Sí? ¿Qué hago con esa información? Pues nada, simplemente digo, hagamos este ejemplo, vamos a seleccionar el DAL 9 para 9000 CFM, ¿cierto? Sabemos que caudal es igual a velocidad por área. Yo despejo la velocidad para hallar en qué velocidad está. Mi velocidad está en 1000 pies por minuto. Sé que el máximo es 650. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a la talla siguiente de enfriamiento evaporativo. ¿Sí? Entonces, voy a ir con un DAL 16. ¿Sí? Entonces, divido el caudal, DAL 16. 562 pies por minuto. Ya estoy dentro del rango, porque el rango, el máximo era hasta 650 pies por minuto y aquí estoy en 562. Entonces, bueno, el DAL 16, sé que ya es el equipo que me sirve. Por lo menos ya sé el tamaño del equipo. Todavía no lo acabo de seleccionar. Me faltan un par de cositas para poder seleccionar completamente el enfriamiento evaporativo, pero ya sé el modelo. ¿Sí? Esto me funciona, pues debemos manejar las unidades, ¿no? Si esto es pies, pues tengo que trabajar el caudal en pies cúbicos por minuto para que me funcione. Si el caudal está en metros cúbicos por hora, tengo que convertirlo porque si no, no nos va a funcionar, ¿sí? Nos va a quedar erróneo el cálculo. Entonces, tengo ya esa velocidad. Ya sé que el DAL 16 me funciona. ¿Listo? Y la velocidad de paso máximo también del DAL 16 es 650 pies. Puede que para algunos enfriamientos evaporativos esa velocidad sea un poquito mayor. ¿Sí? Hay que verificar la ficha técnica. ¿Listo? Entonces, ya tengo el modelo, pero necesito saber a qué RPMs tiene que girar y a qué potencia va a funcionar. ¿Listo? Cada modelo de enfriamiento evaporativo tiene asociado un ventilador específico de la gama de Solar y Palau, ¿sí? El DAL 9 tiene un ventilador doble oído de aleta curva adelantado DA1515 internamente. El DAL 16 tiene un ventilador doble oído de aleta adelantada 2020, ¿sí? El 25, el 36, 45, el 32, 96, sucesivamente con los que tienen los valores que están ahí, ¿sí? Estos modelos de equipo siempre van a estar dentro de ese modelo de enfriamiento evaporativo, nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces ya como habíamos dicho, oiga, es que es el DAL 16. Entonces internamente el modelo que yo necesito buscar es en el DA2020. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta algo importante, aparte de la presión que calculé en el sistema, de los conductos, como les hablé hace un ratico del software, de esto. O sea, esa presión de ese sistema, eh, pues está bien, pero necesito calcular la presión que me está generando el panel de intercambio, ¿sí? De agua, de humedad, ¿sí? Que depende también de la velocidad del aire y dependiendo del espesor de ese panel. Entonces, yo ubico, si el, en los equipos de Soler y Palau, el tamaño 9 tiene panel de 8 y de ahí en adelante todos los demás tienen de 12. Entonces, si mi velocidad fue, perdón, me vuelvo un poquito, 562, vamos a hacerlo así, 562, más o menos como por acá. Subo, ¡pum! Da por acá y tengo más o menos una pérdida a vuelo de pájaro, lo que me da la vista, de más o menos 0,25 pulgadas de columna de agua de pérdida adicional por ese panel. ¿Listo? Tengo que contemplárselo las pérdidas que ya calculé en mi sistema. Ductos, rejillas, filtros. Tengo que sumarle esta pérdida. ¿Ok? Porque si no, pues no es que, digamos, me vaya a afectar mucho, pero si el equipo está muy preciso, la presión está muy precisa y todo, puede que sí necesiten esa presión en algún momento. Entonces es mejor contemplarlo.
Y pues ya después yo entro al EasyBen, que es el software de Soler y Palau, pongo los datos y selecciono siempre un DA20 para ese DA16 porque le corresponde un DA2020, ¿sí? Ya pues, simplemente saco la ficha y sé que necesito un motor de 5 caballos y que ese enfriamiento evaporativo con ese ventilador interno va a girar a 675 RPM. ¿Sí? Es, digamos, una forma sencilla, así muy fácil, muy manual de hacer una selección de un equipo de enfriamiento evaporativo, pues con esas condiciones que hemos visto, ¿no? Algunas consideraciones que quiero dejarlas claras. Hay que evitar el desboque, ¿sí? No sé si todos saben qué es desboque, pero ya les explico qué es el desboque, ¿sí? El desboque no genera arrastre de agua. El arrastre de agua en un enfriamiento evaporativo es complejo, ¿sí? Que el ventilador empiece a llevarse el agua a través de los conductos, pues va a llegar en un punto en que los conductos empiecen a gotear, se va a dañar el cielo raso, van a dañar el techo que tengan, ya sea en madera, el techo que tengan. Entonces sí es importante eso. Adicionalmente, y el llevar partículas de agua, pues puede también de alguna manera generar demasiada humedad en algunos sitios, van a tener bueno, complejo el tema. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que realizar un correcto balanceo. ¿Sí? El balanceo del aire, es decir, venga, voy a cerrar mis rejillas, a verificar que tenga el caudal, mirar todos los dampers, cerrar los dampers, abrir, encender mi equipo con todos los dampers cerrados de todas las rejillas y empezar a abrir de la más lejana y empezar a hacer mi balanceo. ¿Sí? Tapa la succión del equipo porque se puede desbocar al inicio si todo está abierto y arranca el aire y arrastra agua y me llaman a mí y me dicen, ingeniero, garantía que es que el equipo no me está funcionando bien. Y cuando ve uno es que hay una muy mala práctica en el momento de hacer ese balanceo y ese arranque del equipo. ¿Mm? Siempre hacer medición del amperaje cuando vaya abriendo los dampers, ¿sí? Para llegar, no me puede pasar el amperaje nominal. Entonces, internamente hay un ventilador dentro de ese equipo de enfriamiento evaporativo, debo controlar que ese amperaje nominal, nunca, que la medición de amperaje que haga no me supere el amperaje nominal del motor. ¿Listo? Para los que no saben mucho o no han oído hablar del desboque, pues imagínense esta situación. Se pide un equipo para un caudal de 12.500 metros cúbicos por hora con una presión de 48 milímetros. Resulta que llegado en obra, el sistema cambió un poquito porque generalmente las obras cambia un poquito las distribuciones de conductos por una u otra razón. Y resulta que ya la presión de 48 milímetros bajó a 30 milímetros, ¿sí? Entonces el punto de trabajo nos queda acá. Esto funciona bajo las mismas RPMs del equipo. ¿Cómo así? Claro, sí. Yo entrego un ventilador configurado a 700 RPMs para este caudal con una potencia específica y cuando el equipo no encuentra esta presión, encuentra la presión, pues el punto de trabajo se mueve a través de la curva del ventilador hasta que encuentra la presión y le da el caudal. Y ya el caudal de 12.500 pasó a 22.000 metros cúbicos por hora. ¿Qué pasa con eso? ¿Recuerdan la fórmula de caudal versus caudal es igual a velocidad por área? Pues que el caudal se nos hace grande, el área se sigue manteniendo, entonces por ende la velocidad tiene que incrementar. Entonces al incrementar la velocidad, superamos la velocidad de paso que aparece en el catálogo, en la ficha técnica, donde nos dice que era 650 pies por minuto. Entonces superamos esa velocidad, al superar esa velocidad arrastramos agua, ¿sí? No solo podemos arrastrar agua, también podemos arrastrar filtros. Si tiene filtros, también, porque también vamos a superar la velocidad de paso de ellos y los podemos arrastrar. El equipo los puede arrastrar y los puede deteriorar, ¿sí?
Adicionalmente, eso va a haber vibración, va a haber ruido. Aquí cortamos dos curvas de potencia, mire, una, casi dos. Nos va a pedir una potencia más elevada, se nos puede quemar el motor, puede haber muchas cosas con el desboque. Entonces, hay que tenerlo, hay que hacer una buena medición, ir midiendo el equipo, caudal, presión y tener ese equipo en el punto de trabajo solicitado inicialmente. Es lo ideal. ¿Listo? Aquí hay un par de videos. Vamos a mirar este. A ver, aquí. Ven que alcanza a verse un poquito acá brillando, es que el video está un poquito oscuro, pero todo esto está mojado. Toda la base del ventilador está mojada. Si se dan cuenta, el piso está muy mojado. Ahí ya se ve un poquito más claro el piso húmedo, mire, todo eso está húmedo, está muy mojado, ¿sí? Está pasando agua. Esto no puede pasar, no puede estar el piso del enfriamiento evaporativo húmedo, ¿no? Mojado. Eso bueno, a menos de que haya una mala graduación en la válvula que sella la entrada del agua o algo y se esté pasando el agua, pero si eso no está ocurriendo y está mojado el piso del enfriamiento evaporativo, se está generando arrastre de agua. Ya sabemos que hay desboque, ¿sí? Eso hay desboque, ¿sí? Hay otro tema acá, y es si se dan cuenta que no está parejo la humidificación del celder. Bueno, es a veces hacer una pequeña corrección en el distribuidor de agua que tiene en la parte superior para que realmente quede totalmente humedecido. Ese no es, digamos, de los problemas, ese no es el grave. El grave es el paso del agua. ¿Listo? Y veamos otro problema también que genera el desboque, que se lo comenté ahorita. Este problema también fue generado por desboque, ¿sí? La velocidad fue tan alta que arrastró y se tragó los filtros, los metió hacia adentro. Entonces, los metió hacia adentro, son filtros de papel, cartón, como los metió hacia adentro y los paneles están húmedos, pues se dañaron. ¿M? Entonces, es un tema de ese tipo de configuraciones. ¿Sí? Otras consideraciones adicionales, pues, es el control de la humedad. ¿Hay que controlar la humedad? Sí, hay que controlar la humedad. No se puede dejar que la humedad llegue a topes o a extremos en los recintos donde hay enfriamiento evaporativo porque pues va a generar problemas. Ya les muestro ahorita qué tipo de problemas puede generar esa humedad. ¿Sí? Yo sugiero siempre realizar extracción. Cuando se hace una inyección con enfriamiento evaporativo, haz una extracción, ¿sí? Vas sacando el calor, pero también al mismo tiempo va renovando el aire, va sacando el aire húmedo, ¿sí? Controla el encendido y apagado de la bomba de recirculación de agua. Si apagas la bomba, cuando ya, digamos, una hora antes o hora y media antes de que se termine la jornada laboral, digamos, en dado caso que el enfriamiento evaporativo esté en una empresa, pues podrías secar el panel, con eso evitas crecimiento de algún tipo de contaminante también en el panel, lo secas, pues
permanece seco. Al mismo tiempo vas ventilando el recinto, le sacas toda la humedad y con eso no queda húmedo para el otro día y llegas al otro día con pues, tener problemas de humedad como tal. ¿Qué pasa con la humedad elevada? Pues digamos, la humedad elevada presenta ciertas características para el crecimiento de bacterias, tanto para humedades altas como para humedades bajas. Los virus también están presentes, ya sea para humedades bajas o altas. Los hongos y los parásitos sí están más presentes cuando la humedad empieza a subir, ¿sí? Las afecciones respiratorias, muchas de las personas que tienen afecciones respiratorias es porque el aire es un poco seco, entonces están en esa parte, ¿no? Alergias están, como digamos, muy repartiditas, ¿sí? Si se dan cuenta, hay un rango acá, miren, que se ve que es lo que más recomiendan, tener el punto de humedad relativa de los ambientes entre el 40 y el 60%, ¿sí? Es más que todo por esto, que es una zona que realmente es la que más se mantiene limpia de todo este tipo de temas que se generan debido a los excesos o al deceso de humedad. Entonces, pues, digamos, es una zona válida. Se recomienda el uso de sensores, utilicen sensores para poder controlar las humedades en esos ambientes y poder decir, oiga, este aumento ya llegó al 80%, hay que apagar la bomba y que funcione el enfriamiento evaporativo solito, solito, sin eso, sin la bomba. Pues al final de cuentas termina como funcionando como un ventilador y ya después de que vuelva y pase y la humedad vuelve y caiga, pues vuelve otra vez le enciende la bomba y sí, pero pues necesita un sistema de control para ese tipo de situaciones. Disculpa, ¿Listo? ingeniero, te hacen otra pregunta. Sí, Perdón, Onassis Guzmán te dice, ¿cuál es la velocidad de aire recomendada para evitar salpicaduras y roturas en el sistema de filtración? Y también te dicen que si puedes compartir la tabla de velocidades recomendadas de acuerdo a la aplicación. claro. Bueno, mira, para los filtros, generalmente los fabricantes tienen unas velocidades que van entre 500 y 550 pies por minuto para los filtros. ¿Sí? La tabla de qué me decías. De las tablas Te dice que la tabla de velocidades recomendadas de acuerdo a la aplicación. de acuerdo a la aplicación, pero ¿velocidades para qué tipo de aplicaciones? No te estoy comprendiendo la pregunta. La aplicación en cuanto a que, porque es que, o sea, los paneles tienen velocidades máximas que son las determinadas por el fabricante, los mismos que los filtros, ¿sí? Las velocidades que de distribución, de aire, a través de los conductos, porque es que puede haber muchas velocidades, ¿sí? Digamos, las tablas de fabricantes sí ya son muy claras con las velocidades para los productos que ellos hacen, para sus filtros, para sus paneles, ¿sí? No sé si sean esas las velocidades que necesitas o necesitas las velocidades que les mostré hace un momento atrás en donde estaban Dice las que tablas de son, características de los enfriamientos evaporativos. dice que son las velocidades de distribución de aire. O no De sé si distribución. Onassis quieras abrir el micrófono para realizar mejor la pregunta. Sí, más bien, abres la pregunta, abres el micrófono y Buenas tardes. Sí, básicamente lo que estabas, cuando diste el ejemplo de caudal velocidad por área, que diste el sí, ejemplo en la gráfica, al aumentar el caudal, pues se afecta la velocidad. Entonces sí, eso, pues obviamente que afecta el diseño del sistema como tal. claro, Entonces, claro. digamos que la pregunta va enfocada a los modelos que ustedes ofrecen para garantizar que eso no ocurra, las Ah, velocidades claro, recomendadas. claro, claro. Bueno, los modelos que ofrecemos nosotros, pues yo les puedo pasar el catálogo, no hay lío, me dejan su correo, yo les envío el catálogo, pero es que estábamos hablando de las velocidades de paso, cuando hay desboque, ¿sí?
El desboque lo que hace es ese incremento de caudal debido a que el equipo no encuentra la presión con la que fue diseñado, con la que fue seleccionado. Entonces, al no encontrar esa presión, tu punto de trabajo se mueve, da más caudal, ¿sí? Lo que yo les recomiendo, o sea, no hay una tabla que te diga, oiga, es que esto, sino que hay unas características mínimas que debes cumplir con el panel Celdet para que no haya arrastre, unas características mínimas de velocidad que debes cumplir para que no se dañen los filtros, ¿sí? Que se las dije hace un momento, 550 de 500 a 550 pies por minuto y los panes Celdet están alrededor de 600 pies, 650 pies por minuto, ¿sí? Si se desboca el equipo y te arrastra, pues lo que tienes que hacer es llevarlo al punto en el que tú lo pediste, ¿sí? ¿Qué caudal y a qué presión lo llevaste? Si te volaste en la presión o pasó algo y eran 30 metros de ducto, pero resulta que en obra se hizo una jugadita y se ahorraron 20 metros y solo quedaron con 10 metros de ducto, entonces el equipo ya quedó con una presión adicional que no va a utilizar, que se va a convertir en caudal. Entonces, bueno, pues vuelve y recalcula el equipo, cambia la transmisión, cambia las poleas para que se ajuste a la velocidad, ponle un variador de frecuencia, ¿sí? Para que puedas también ajustar la velocidad. En casos más extremos, para poder mantener esas velocidades, pues ponle un damper, pues te va a generar la presión que no tiene el sistema, la adicional, te puede generar ruido, ¿sí? Pero pues funciona, sí, funciona. Entonces, no es tanto las tablitas, pues los catálogos se los puede enviar para que los puedan observar y puedan conocer realmente las velocidades que se tienen que manejar por cada equipo, pero al final de cuentas lo que se necesita es poner a punto el sistema, poner a punto el ventilador de acuerdo a las condiciones en que se solicitó. Si se pidió un caudal X y una presión X, pues debo garantizarle esas condiciones a ese ventilador, porque si no se la garantizo, ahí es donde empezamos a tener esos incrementos y ese mal funcionamiento de los equipos como tal. ¿Sí? No sé si te quedó claro así el tema. Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno. ¿Y qué aplicaciones tienen estos equipos? Bueno, nosotros hemos vendido para el costo. El año pasado vendimos como 80 para Medellín, para enfriamientos evaporativos. El Éxito tiene enfriamientos evaporativos no solo de marca Soler y Palau, sino de otras marcas. También ustedes los ven instalados. Falabelas también tiene mucho enfriamiento evaporativo. Eh, Restaurantes, les decía que el McDonald's siempre ponía enfriamiento evaporativo en sus locales. Hay otros restaurantes, Bancolombias, hay bancos, muchas entidades bancarias que tienen enfriamiento evaporativo en sus oficinas. ¿Sí? Entonces, en temas de oficinas también, hay muchas oficinas también, edificaciones con este tipo de sistemas de ventilación, pues para reducir un poquito lo que es el consumo y todo. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, lo que quieran saber adicional. El que quiera realizar una pregunta por el chat o abrir el micrófono, no hay ningún problema. Sí, ahí en el micrófono, creo que es mejor. Bueno, mientras los demás piensan, yo te quería hacer una pregunta. Digamos que mencionaste la parte de sensores, pero me quedé pensando en, ¿existen otro tipo de sensores o IoTs para monitorizar en este tipo de sistemas? Monitorizar. Sí, Bueno, monitorizar en pues general. claro, bueno, digamos los sensores, pues sensores con pantallas y con todo ese tipo de cosas, sí los hay, desde luego. Todo depende digamos, la inversión que quiera hacer la persona que quiera adquirir el sistema, pero sí los hay con pantallas,
Soler y Palau tiene estos que son simplemente luz LED, entonces dependiendo del cambio de la luz LED, le va dando eh, la luz verde, pues nos dice que está bien la humedad, hay un rango donde se puede graduar internamente el sensor y te va dando los rangos dependiendo de qué es bueno, de qué está más o menos regular, que es la naranjada y qué está mal cuando está rojo, ¿sí? Pero digamos, este tipo de sensores traen un controlcito ya interno, en donde cuando haya un cambio de humedad, este sensor puede encender o apagar un ventilador, digámoslo. Si fuera para un tema de enfriamiento evaporativo, yo le pondría el sensor a la bomba, conectado a la bomba. Entonces, cuando ya me llegó una humedad, ¡pum! Pues esto apágueme la bomba. Me dejó me saca la bomba de funcionamiento mientras vuelvo otra vez el sistema, se me regula la humedad internamente y vuelve otra vez y enciende, ¿sí? Entonces, sí, sí hay más sensores. Nosotros sí, pues no manejamos mucho temas de sensores en Solar y Palau, digamos, nos enfocamos mucho en temas de ventilación, pero sí tenemos este sensor que es el que manejamos y puede hacer lo que les acaba de indicar. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es la vida útil promedio de un equipo y pues qué factores la condicionan? Claro, la vida útil de un enfriamiento evaporativo. Los paneles Celdet perfectamente pueden durar 10 años, ¿sí? El ventilador, pues es lámina, pintada y todo ese tipo de temas, puede durar mucho más. Todo depende del buen mantenimiento, ¿sí? La limpieza, cómo se hace la limpieza del Celdet, que no se utilice un material abrasivo, una escoba muy fuerte, un cepillo muy rígido que rompa el papel, porque como les dije, al final de cuentas es un papel, ¿sí? Yo he visto el promedio de los paneles Celdet de los que hemos vendido para bancos, y están alrededor de 10 años. A los 10 años los han cambiado, ¿sí? Si un panel por alguna razón lo maltratan o algo, he visto que lo han cambiado a los 5 años, pero digamos el promedio que tengo para paneles es alrededor de 10 años. Desde luego, influye muchísimo el mantenimiento. ¿Sí? El ventilador puede durar muchísimo más. Tengo ventiladores instalados de más de 15 años y aún siguen funcionando sin problema desde que tengan un mantenimiento adecuado. ¿Sí? Es que es lo que a veces ocurre desafortunadamente aquí en Colombia, en donde a veces el mantenimiento, pues sí, queda un poquito ahí, se les olvida y se les pasa y bueno, eso va deteriorando el equipo. Pero yo consideraría que una vida útil, 10 años puede durar una máquina de estas. Ingeniero, aquí Luis Zuluaga te pregunta, ¿a partir de qué humedad ya no es efectivo el enfriamiento evaporativo? Uy, es que mira, todo depende de de qué temperatura quieras reducir en el lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les mostré acá de la curva, esta curva de acá? Entonces, acá con el 50 funciona. En Bogotá hemos puesto enfriamiento evaporativo, ¿sí? La humedad de Bogotá oscila entre 75 más o menos, es un promedio, pero en Bogotá es muy variable porque llueve, se dispara la humedad, por la mañana hace sol, entonces baja un poquito, entonces es un tema bien variable. Pero hemos instalado en el 70-75% donde hay un ahorro de unos 3 4 grados, así, ¿sí? Más o menos. Eh, yo desde mi concepto, yo diría que más del 80% realmente la reducción en grados sería muy bajita, ¿sí? Pueden ser 3 grados, ¿sí? Si para el proceso funciona, bien, pero yo diría, bueno, 3 grados no sé si sea tan determinante como para poner un enfriamiento evaporativo o ya más bien pones un equipo que realmente te controle mayor la temperatura. Yo, desde mi punto de vista personal, yo creo que por ahí el 80%, ¿sí? Ya cuando está más alto, 85, 90, digo, no, ya, y si no, porque la cantidad
de temperatura que realmente podríamos ganar si no es adecuado, es muy bajita y pienso que no sé si la inversión valga la pena para solamente ganarte 2 o 3 grados. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Bueno, yo creo que por el momento no, ingeniero. Entonces, pues, muchísimas gracias por tu participación. Estuvo súper interesante todo. Un tema bastante nuevo para Gracias a mí. ustedes Me gustó un por la montón. invitación. Gracias por la invitación y bueno, pues ojalá podamos en otro momento volver a participar y pues ahí estamos con todo gusto lo que necesiten. Listo, ingeniero. Quedamos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Hernán, por aceptar nuestra invitación. Ingeniero, no, con todo gusto. Lo que necesiten, ahí estamos. Ustedes ya saben que con todo gusto. Entonces, ahí quedamos atentos. Bueno, gracias entonces y que estén muy bien. Hasta luego. Vale, ingeniero. Hasta luego. Bueno, adiós.